título de esta serie se llama El peligro de parecer vivo. Ahí lo están proyectando. El peligro de parecer vivo. Y hasta ahorita estábamos llevando estos últimos 2 sábados en casas estas lecciones. ¿Cuántos fueron a un grupo en casa? ¿Algunos de acá? Sí. Qué bueno, los felicito por haber ido, por haber asistido. Y si bien recuerdan, vimos lecciones como la samaritana, como el hijo pródigo, que nos permitían ver lo que era el corazón de Dios, era conociendo el corazón de Jesús, así se llamaba esta serie. Y concluye con este mensaje que nos habla de el peligro de parecer vivo. Y podrías decir, oye, pero como que no encuentro tanta relación entre ellos. Pero si me permites unos cuantos minutos de tu tiempo, me gustaría decirte cómo esto se relaciona y cómo esto puede traer riqueza a nuestras vidas. Nace esta serie de lecciones, de esta iniciativa de conocer aún más el corazón de Dios. Es algo intuitivo porque así se llamaban las lecciones. Pero cuán importante es conocer el corazón de aquel que anunciamos conocer. Porque alguien no puede hablar de alguien que no conoce. Alguien no puede sentirse amado por alguien que no conoce. Y alguien no puede amar en respuesta a ese alguien si nosotros no sabemos cómo le gusta ser amado, cómo le gusta ser tratado. Vamos a tener entonces una relación, si no conocemos el corazón de Dios, en donde nosotros le damos nuestros sacrificios, pero el único sacrificio que Dios acepta es el de su Hijo Jesucristo en la cruz. No nos llamó tanto hacia los sacrificios, pero nos llamó hacia tener una vida cercana con su corazón y conocerle, no para entenderlo, porque no podemos entender en su totalidad a Dios, si no, no sería Dios. Pero lo que sí podemos hacer es cada vez estar más cerca de Él y disfrutar de ese corazón tan grande que Él tiene hacia nosotros. Y este título se llama de esta manera, El peligro de parecer vivo, porque te quiero narrar una historia que encontramos en el Evangelio de Marcos, en este libro del Nuevo Testamento. Y el primer punto, iniciamos de lleno con el primer punto, y el primer punto se llama Un rey sin lugar. Así se llama el primer punto. Un rey sin lugar. Y me gustaría leerte unos cuantos capítulos. Vamos a estar capítulos, perdónenme, no se asusten, versículos. Vamos a leer todo el Nuevo Testamento. No sé qué. Algún día de corrido, porque ya todos han leído el Nuevo Testamento, quiero pensar, y si no, díganme, lo leemos juntos. Un rey sin lugar. Marcos 11, del 1 al 11 vamos a estar leyendo para este primer punto, porque yo te vengo aquí a hablar de Biblia. Mientras Jesús y los discípulos, ¿están bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Están bien? Ok. Yo tengo sed, entonces voy a tomar primero agua. Gracias. Salud. Mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a las ciudades de Betfagé y Betania, en el monte de los Olivos. Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán a un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta ¿qué están haciendo?, simplemente digan: el Señor lo necesita y Él lo devolverá pronto. Los discípulos salieron y encontraron el burrito en la calle, atado frente a la puerta principal. Mientras lo desataban, algunos que estaban allí, como les dijo Jesús que les iba a pasar, les preguntaron: ¿qué están haciendo? ¿Por qué desatan ese burrito? Ellos contestaron lo que Jesús había dicho y se les dio permiso para llevarlo. Así que llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima, y Él se sentó allí. Voy a poner en modo avión porque están entrando mensajes. Y Él se sentó allí. Muchos de la multitud tendían sus prendas sobre el camino delante de Él, y otros extendían ramas frondosas que habían cortado en los campos.
Jesús estaba en el centro de la procesión y la gente que lo rodeaba gritaba: alaben a Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, bendiciones al reino que viene, el reino de nuestro antepasado David. Alaben a Dios en el cielo más alto. Así que Jesús llegó a Jerusalén y entró en el templo. Después de mirar todo detenidamente y a su alrededor, salió porque ya era tarde. Después regresó a Betania con los 12 discípulos. Haz música abajo, pensé que habíamos dejado música. Entonces vemos esta escena en el Evangelio de Marcos y hay muchas cosas que me llaman la atención, porque estamos hablando del Domingo de Ramos, estos días antes de que Jesús fuera crucificado. Y él está haciendo esta entrada como la de un rey a una ciudad. Y la gente le estaba recibiendo con este cántico, con estos gritos de exaltación, donde ellos a través de estos gritos nos están dejando ver las escrituras, que ellos reconocían que él era el Mesías, que ellos reconocían que Jesús era el rey. Alaben el nombre del Señor, aquel que vendrá a su reino con de nuestro antepasado David. Y sabían que el Mesías vendría por medio de esto. Entonces ellos están reconociendo a Jesús en este momento como el rey y como el Mesías. Pero él hace esta entrada no como un rey cualquiera, que podríamos saber que un rey pues le interesaría entrar en un caballo grande, con gran esplendor y en toda su gloria. Pero vemos que Jesús entra a esta procesión en un burrito. Como que no hay nada de llamativo en eso. Si ahorita entra un tipo aquí en un burrito, te sacarías de onda. Pero si entra en un caballo gigante, de esos que están musculosos, con una capa y una corona, dices: pues qué onda con este tipo, algo impondría. Pero Jesús no necesita una entrada magnífica para que estas personas le coronen como rey. Él no necesita de un caballo grande y mucho esplendor y mucho ruido para que las personas tiren sus prendas, sus terceras prendas, para que Él pase por ahí en señal de exaltación a Él. Pero la pregunta que surge para mí de este versículo es que vemos a Jesús entrando con tanta bondad y humildad, pero al mismo tiempo al día siguiente, lunes, vemos dos situaciones que muchos de nosotros conocemos, donde podemos ver una ira santa por parte de Jesús. Entonces de pronto el domingo entra con humildad en un burrito, y de pronto al día siguiente vamos a estar viendo dos escenas que nos sacan de onda. Una es la maldición de la higuera y otra la purificación del templo. Pero para entender qué pasa este lunes, repasemos un poquito lo que sucedió la noche del domingo, porque hay algo que muchas veces yo había leído este pasaje, pero pasa algo que por mucho tiempo pasé desapercibido. Por mucho tiempo no leí entre líneas lo que el texto implicaba, y yo te lo quiero decir el día de hoy. Cuando Jesús entró a la ciudad, todo el mundo le estaba recibiendo y lo estaba prácticamente coronando como rey, ¿cierto? Estábamos leyendo eso. Tiraban las hojas de palma, sus ropas, como recibiendo al rey que entra a la ciudad. Y cuando ellos gritan Hosana, escúchame bien, cuando ellos gritan Hosana, ellos estaban mostrando que tenían una expectativa mesiánica, como ahorita te lo decía. Ellos creían que Jesús era el Mesías, que era el Salvador. Pero ¿cuál era el problema? Ellos estaban esperando un Mesías hecho a su medida, un Mesías que sí cumpliera sus expectativas. Porque lo interesante, y hasta este punto te he traído del primer punto, que es un rey sin lugar, es que al final vemos que a pesar de que ellos le estaban exaltando y coronando a Jesús con su boca, al final de estos versículos que te acabo de leer, Jesús dice que tiene que regresar a Betania porque ya era tarde. Y lo raro de esto, que puede pasar desapercibido, es que al final, a pesar de ser recibido como un rey,
Jesús no pasa la noche ahí. Jesús no tiene un lugar donde pasar la noche ahí en Jerusalén. Él tiene que volver a Betania. Quiere decir que las personas con mucha injundia y con mucho respeto y mucho anhelo le decían: sí, Hosana, Él es el Rey, el que viene, aquel que es el Mesías. Pero no te quedes en mi casa a dormir. Pero no te abro mi casa. Sí, te corono con mi boca y tú eres el Rey, pero cuando se acaba el día, regrésate a Betania y allá pasa la noche. Pero tú eres el Rey. Pero en mi casa no. Eres el Rey, pero de mi casa no. ¿A qué se traduce esto hoy en día? A que tú, o sea, yo vengo a la iglesia y yo te doy todo, pero después del lunes a viernes yo estoy en mis cosas, yo estoy en mis estudios, yo estoy en mis trabajos, y a veces en lo último que pensamos, y yo me incluyo, yo soy el primero, es en tener una comunión con Él. Es en que yo vengo aquí los domingos a coronarlo con mi boca, pero no lo dejo entrar a mi semana. Sí, si te veo el próximo domingo, pues, con ganas, pero a mi casa no me sigas, porque no eres tan bienvenido. No eres tan bienvenido tal vez a que yo te abra esas partes de mi vida, donde tal vez están los problemas reales, tal vez donde están los miedos reales, las dudas reales. Pero porque me da miedo que las trates, entonces mejor yo sigo con el desorden en casa, ese cuarto que nadie ve, que es bodega, donde almacenamos todo lo viejo y tal vez lo que ya no sirve, porque juramos que un día se van a reparar. Pero el desastre sigue ahí. Y Jesús no quiere solamente ser coronado con tu boca y cantar: es que Él es santo, es 3 veces santo, Él es el Cordero, es el sumo sacerdote, el perfecto sacerdocio, Él es digno, por siempre digno. No, déjame entrar a tu casa. Gracias, déjame entrar a tu casa. Déjame tocar esas áreas de tu vida que duelen y no has dejado que alguien toque para que sean transformadas. Déjame tocar ese duelo de abandono. Déjame tocar ese duelo de la decepción. Déjame tocar ese duelo, porque para eso vino el Mesías. Vino a sanar a los enfermos, a salvar a los perdidos. Él no es un Dios de la gente perfecta. A veces creemos que en la iglesia van a haber gente perfecta. El otro día, ¿sabes qué me dijo alguien? Un amigo que amo mucho, pero no asiste a la iglesia. Y dice: es que la iglesia está llena de hipócritas. Sí, carnal, y aquí estamos hablando 2 más. Yo también en veces soy hipócrita, en veces peco, en veces caigo, pero tú también. Y para eso es la iglesia. La iglesia es el hospital para la gente que se reconoce humildemente, que necesita de Él. No solamente para exaltarlo. Y obviamente están estos tiempos que son magníficos y son bonitos, donde cantamos y exaltamos su nombre, donde reconocemos que Él es santo. No es una canción. Esta canción no se hizo solamente para que rimara y que sonara bonito. Esta canción realza la verdad de que Él es santo y Él es digno, y son verdades acerca de su naturaleza. Pero no podemos experimentarlo si no permitimos que Él entre a donde realmente están pasando las cosas densas de nuestras vidas, donde es que siento un abandono, donde es que siento un hueco. Pero aquel que es el único que lo puede llenar, no entres, porque es incómodo. No entres, porque yo sé que cuando entras tú vas a hacer lo que tú quieres y me vas a desacomodar mi desorden. Es como esas veces que el cuarto está hecho un desastre y hay de dos: o lo limpias o lo acomodas. ¿Estás conmigo? O sea, hay hasta cajitas. Me voy a poner vulnerable. Hubo una vez y yo mismo me caché a mí en el acto, y fue ¿qué estoy haciendo? Literal, en mi closet hay como que varios estantes. Hay 6. 5 son de mi esposa y ella me dejó uno. No se crean. Pero entonces hay uno donde por alguna razón, todo lo de limpieza está pues en el área de limpieza, pero por una razón
En mi closet hay un estante de limpieza, no sé por qué, y se acabó la barra de jabón. Entonces yo saco la barra y la caja la acomodo. Y lo fue que y luego ya la tiré. Y a veces me encuentro así, como que las cajitas que ya están desocupadas y todo, las empiezo a acomodar, como que para que ahí se ve bien ordenado. Sí, pero es basura. Estás acumulando basura. Soy un acumulador, ¿está bien? Por favor, quiéranme así, así soy. Gracias, yo también. Y hay de dos. Pero no puedes seguir acomodando tu basura para que se vea bien, para que se vea estética. No puedes. No puedes ignorar el elefante blanco en la habitación. No puedes. No puedes ignorar el hecho de que no puedes llenar con una relación lo que solo Dios puede llenar. No puedes. No puedes ignorar el hecho de que tus estudios, de que tus metas en el trabajo, de que una mejor posición en el trabajo va a llenar lo que solo Dios puede llenar. No puedes, porque no va a suceder. Pero tenemos que dejar que Jesús entre, y no solamente saber adorarle con nuestra boca como lo hacían estas personas, sino extenderle a Jesús una invitación para decirle: ven a mi casa y hospédate esta noche. Ven porque te necesito. Iba a leer un versículo, pero está muy fuerte. Tito 1:16 nos habla acerca de estas personas. No soy yo, no lo escribí yo, es la Biblia. Apedren a Tito. Sí, tales personas, gracias Saúl por reírte, lo practiqué, no te creas. Tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes y no sirven para hacer nada bueno. Creo que aquí podríamos guardar todo e irnos a llorar. Pero la invitación no es para decirte que no sirves para nada bueno. Aquí la invitación hacia tu persona es que se la extiendas a Jesús, a decir: sabes que estoy harto de hablar con mi boca y quiero hablar con mi corazón y mi forma de vivir. Quiero que mis acciones cuenten para lo eterno. Quiero que mi forma de hablar sea transformada, que mi entendimiento sea transformado a medida que yo me llene de este libro que tú me has dejado, para hacer mi vida una vida sumamente plena en ti. Ese es el primer punto. Un rey sin lugar. Qué callados están. Punto número 2 se llama hojas que engañan. Si seguimos leyendo, Marcos 12 al 14 dice: a la mañana siguiente, cuando salían de Betania, es decir, entonces nos remontamos a que nadie le extiende una invitación a Jesús y él se devuelve a Betania, ¿ok? Ahí pasa la noche, y al día siguiente de dormir en Betania, ahora sí, a la mañana siguiente, cuando salían de Betania de nuevo hacia Jerusalén, Jesús tuvo hambre. Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa, así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas, porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Entonces Jesús dijo al árbol: escúchame bien, que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. Y los discípulos lo oyeron. O sea, de pronto este Jesús bondadoso y humilde que entra en un burrito está maldiciendo una higuera y que nadie más vuelva a comer de ti. Caray, ¿cómo? Después de pasar la noche en Betania, regresa al día siguiente a Jerusalén y pasa esto. Él piensa que va a haber fruto en ese árbol, pero cuando se acerca, lo único que son hojas. Yo me lo imagino como esos momentos donde vas en carretera y te da un hambre, no lo puedo escribir, muy grande. Vamos a dejarlo muy grande. Y ves un Oxxo y dices: Santo Padre, hay un Dios que me ve. Y te orillas, te estacionas
Y el cajero así se sordea. Ábreme, ábreme por favor, tengo hambre. Ya te habías antojado, ya te habías visto comer ese nito con tu Powerade azul, así súper jugoso, y ya no hay más nito. Ya, puf, de pronto, de un momento a otro, esa emoción, ya no está. Y me imagino con esa decepción, y trato de hacerlo un poco cómico, pero imagínate decepcionar a Jesús de tal manera que cuando se acerque diga: ¿cómo que no tienes fruto? ¿Cómo que no tienes? ¿Cómo que eres puras hojas? ¿Cómo que solo vienes a la iglesia y te jactas de ello como si ya fueras el santo de los santos? ¿Cómo? Pero el fruto, ¿dónde está el fruto del Espíritu? ¿Dónde está el fruto en tus relaciones? ¿Dónde está el fruto en tus pláticas? ¿Dónde está el fruto? Pero algo que me llama mucho la atención es que nos deja ver el verso, el texto, que no era tiempo de fruto. Aquí nos dice: pero solo tenía hojas porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Entonces, ¿por qué te enojas tanto? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Por qué te enojas tanto si no era la temporada para dar higos? Y pues no te enojes con el pobre árbol. Pero yo creo, y definitivamente es, que lo que le enoja a Jesús es la apariencia. Es la apariencia, porque cuando un árbol está frondoso, vas a estar de acuerdo conmigo a que es porque hay fruto. Pero entonces nos enfocamos mucho en aparentar tener fruto, aún en temporadas donde tal vez es normal que no haya fruto. Pero nos enfocamos tanto en la apariencia que pareciera que sí. Y eso es lo que hace enojar a Jesús. Que nos podemos jactar de buenas acciones, que nos podemos jactar de buenas intenciones, de que sabemos cómo hablar, sabemos cómo alzar las manos, sabemos cómo orar, sabemos decir amén, aleluya, gloria a Dios en las alturas, hosana. Pero el fruto, ¿dónde está el fruto? Ok, vas a decir así, vas a hablar así, perfecto. ¿Tiene algo de malo? En absoluto. Qué bueno, qué padre. Pero ¿dónde está el fruto? El fruto del Espíritu. ¿Dónde está? Porque no lo encuentro. Ese es el enojo de Jesús. La higuera tenía hojas, pero no fruto. De la misma manera, una persona puede tener muchas hojas espirituales, servir, cantar, conocer Biblia, incluso asistir a reuniones y publicar posts y reels de Dios. Pero Jesús sigue buscando fruto. Es el fruto del Espíritu. La pregunta no es solamente cuánto hacemos para Dios, sino que está produciendo Dios en nosotros. Juan 15:5 dice: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho. ¿Qué? Los que permanezcan en mí y yo en ellos, entonces darán fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí no pueden hacer nada. Entonces la solución estamos viendo que no es: hey, esfuérzate más, campeón. Hey, llega temprano a la iglesia. Hey, inscríbete en 10,000 servicios y da lo mejor de ti. Haz. No, dice Jesús: permanezcan en mí y yo en ustedes, y así darán fruto. Un árbol no se esfuerza en empujar para sacar la manzana. Qué mal. Estamos hablando serios, chicos. Déjame ver cómo remonto. No te creas. Un árbol no se va a enfocar: voy a dar fruto, voy a dar fruto, voy a dar. No, el árbol da fruto porque es un árbol. Es sencillo, es ciencia, es biología. Da fruto.
porque es un árbol, porque permanece plantado, porque las raíces están arraigadas a un suelo que le nutre y que le transmite al árbol lo necesario para entonces dar fruto. Y de la misma forma, lo que nos está diciendo el texto es que si tú permaneces plantado en Él, no enfocándote en hacer, sino plantándote en Él, y que Él transforme tu entendimiento, tu forma de actuar, tu forma de ser. Sí, Él no quiere modificar tu personalidad. Él te la dio, te la obsequió, es un regalo. Cada uno de nosotros es la obra maestra de Dios. Piensa en la obra más costosa de por ejemplo, Da Vinci. Tú eres eso, pero para Dios eres la obra maestra, eres la obra que lo caracteriza. Estamos por encima de las vistas hermosas de las montañas que nos rodean. Tú eres la obra maestra y Él te ama tal y como eres, pero Él no te va a dejar igual por lo mismo que te ama. Y Él desea que tú permanezcas. Tenemos que permanecer en Él y Él en nosotros para entonces dar fruto. Y podemos ver cómo esta higuera refleja lo que de alguna manera estaba pasando el día anterior con las personas en Jerusalén. Lo recibían con hojas, pero al final no había fruto. No habían corazones dispuestos para recibir a un rey, no que cumpliera sus expectativas, sino un rey que trajera un reino diferente. Él no busca hojas. Él no busca superestrellas. Él busca personas que, sin importar lo que hagas, sea trapear o sea cantar, sea predicar o sea cambiar pañales, o estar con los adolescentes, o estar en el estacionamiento, o vivir de lo que tú quieras, ya sea doctor, de la música, de abogado, de lo que sea. Pero en donde sea que tú estés y donde sea que tú vayas, que tú permanezcas en Él y Él en ti. Y termino con este punto, y si me acompaña la banda acá arriba. Y dice así, se llama más que un lugar. Más que un lugar. Entonces el primer punto era un rey sin lugar, ¿verdad? Sí, eso. El segundo punto era hojas que engañan. Y más que un lugar. Para este punto vamos a seguir leyendo del 15 al 18. Cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para los sacrificios. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercado. Les dijo: las escrituras declaran: mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Cuando los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa oyeron lo que Jesús había hecho, comenzaron a planificar cómo matarlo, pero tenían miedo de Jesús porque la gente estaba asombrada de su enseñanza. Entonces ya pasó el enojo de la higuera, y ahora si llega a Jerusalén, llega al templo, se encuentra con esta escena de los cambistas, y Jesús se vuelve a enojar y voltea las mesas, los saca de ahí. Si ustedes han convertido la casa de mi padre, que tenía que ser una casa de oración para todas las naciones, en una cueva de gente inmoral, de gente que no tiene temor de Dios al hacer sus cambios estratégicos y que no están bien. Después de maldecir la higuera, sucede esto. Y todos hemos escuchado esta historia y esta escena como Jesús queriendo quitar la corrupción del sistema de sacrificios que había en el templo. Pero lo que Jesús también estaba haciendo en ese momento era algo más profundo. Él no solo estaba volteando mesas por el enojo del tipo de cambio que tenían los cambistas. Iba mucho más allá, estaba trascendiendo a algo más profundo.
Y lo primero que tenemos que ver es que Jesús no reacciona de esta manera, como si simplemente esa ira hubiera explotado de la nada. Como cuando vas manejando, se mete uno y dices: hijo de Dios, y explotas de la nada y eres como una bomba. No sucede de esa manera. Jesús no explota de esa manera en ira. Jesús no reacciona. Jesús responde al ver con sus ojos la necesidad humana. Pero algo más profundo está pasando que tan solo voltear unas cuantas mesas. Jesús no perdió el control en un arranque impulsivo. Los evangelios nos mencionan que tejió un látigo. En Juan 3 nos menciona que antes de volcar las mesas, Él está trenzando un látigo con el que después iba a sacar a todos los animales y todas las personas. Entonces quiere decir que tuvo el tiempo suficiente para pensar y meditar lo que iba a hacer. Quiere decir que era una acción pensada, meditada, era una respuesta, no una reacción. Jesús está meditando y Jesús está planeando y Jesús tiene algo en su mente. ¿Qué es lo que entonces quería conseguir? ¿Solamente limpiar la corrupción en el templo para que todo pudiera seguir como antes? No, claro que no. ¿Que era parte? Claro que era parte. Pero está pasando algo más. Él está deteniendo el sistema de sacrificios del templo. Piensa en esto. Plena Pascua. Las personas viajaban desde diferentes ciudades y como no podían viajar con animales, la gente traía dinero de sus ciudades. Los cambiaban por la moneda oficial del templo y con esa moneda ahora podían comprar un animal para ofrecerlo en sacrificio y entonces podían tener acceso a la presencia de Dios. Y a ti y a mí nos da flojera orar. Estos cuates estaban sometidos a una serie de pasos, a una religión, a una serie de pasos que era interminable. Imagínate, plena Pascua, todos tenían que ir, pero no puedo ir, entonces tengo que comprar mi animal. Pero para comprar el animal tengo que tener la moneda oficial del templo y tengo que comprar esa moneda oficial, entonces tengo que llevar dinero desde mi casa. Y ya una vez teniendo el animalito, ahora sí lo puedo sacrificar y pasar un tiempo con Dios. Ahora sí. Hijo, qué flojera. Eran un montón de requisitos para poder estar cerca de Dios. Te vuelvo a hacer la pregunta: ¿qué es entonces lo que hace enojar a Jesús? Jesús está enojado porque lo que estaba diseñado, escúchame bien, para acercarnos a Él, ahora nos está separando. Y el lugar que había sido diseñado, como nos menciona el versículo, una casa de oración, una comunicación, ahora se ha convertido en un lugar solamente, ¿sabes de qué? De transacciones. Es que ahora yo te doy y tú me das. Es que yo llevo mis monedas desde mi casa, llego al lugar, lo cambio por la moneda del templo, compro el animal, sacrifico el animal y estoy contigo y tenemos un ratito, pero tú perdonas mis pecados al final del día, obviamente, ¿verdad? Transacción. No hay relación, no hay comunión. No hay, es una serie de pasos. Suena más a un ritual que a una relación. Jesús está enojado por esto. La intención de Jesús entonces al voltear las mesas no es solamente limpiar la corrupción del sistema de sacrificios o regular los precios que los cambistas corruptos estaban poniendo, sino que Jesús está literalmente deteniendo el sistema de sacrificios porque ese sistema estaba a punto de quedar obsoleto. Y había tanto celo en el corazón de Jesús, porque Dios que anhela estar con nosotros y cerca de nosotros, ahora no podía. La casa que estaba diseñada
para orar y tener comunicación con Él directa, una relación verdadera. Ahora era una casa de transacciones donde tú me das y yo te doy. Y así funciona y así nos llevamos bien. Pero Jesús, escúchame bien, en tu vida no quiere tener una relación en cuanto a transacciones. Él quiere tener contigo una relación verdadera. Que tú le dejes entrar a tu casa, que tú le dejes entrar a esas áreas en el corazón que necesitan ser atendidas. Necesitamos a Cristo en nuestras casas. Sí, sabemos para este punto orar y exaltarlo con nuestra boca, pero Jesucristo tiene que entrar a tu corazón para que por medio de su presencia, sea transformado. Y ya no vivamos una religión en cuanto a transacciones donde yo espero venir a la iglesia para que tú me bendigas. No, es que yo, donde sea que yo pise, tú ahí vas a estar conmigo. Esa es su promesa en la Biblia. Donde sea que yo ponga mi pie, voy a levantar la bandera de Cristo en alto, y Él va a estar conmigo, y Él va a cuidar de mí. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no debo temer, porque Él va a estar conmigo, no en un domingo solamente, sino en toda mi vida entera. Desde el primer respiro que di hasta el último que dé en este planeta, Él va a estar conmigo. No se trata de una religión, se trata de una relación verdadera, de un corazón que palpita y siente, de un corazón que vive y experimenta. Cristianismo no es no hagas esto y no hagas aquello. No pierdas tu vida en eso. No pierdas tu vida definiendo qué es gris. ¿Vive blanco o vive negro? No pierdas los días de tu juventud tratando de definir qué es el área gris. ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde puedo llegar sin pecar? ¿Hasta dónde puedo llegar sin alejarme de la iglesia? ¿Hasta dónde puedo llegar sin que me quiten el liderazgo en la iglesia? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Dónde está la línea? ¿Qué tan cerca puedo estar? ¿Aquí puedo? Bueno, entonces aquí puedo. Y aquí puedo. Qué aburrida vida y qué aburrido cristianismo. Porque cuando tú lees la Biblia, cuando tú lees lo vivo que es el evangelio, cuando tú lees la personalidad y la vida de Jesucristo en los evangelios, y la Biblia transforma tu corazón y tu entendimiento, no por el texto. Leer Biblia no se trata de tener un buen hábito para leer. Si quieres un buen hábito de leer, ponte a leer algo más. Hay miles de libros no cristianos que son muy buenos y que te ayudan a formar buenos hábitos. La Biblia no es para ya leí, check. No. Estoy experimentando a Dios en una relación continua y progresiva, donde lo conozco y Él me conoce, donde no son hojas y a veces no voy a tener ni una, pero cuando tenga, Él va a poder encontrar fruto en mi vida. Es que cuando Él venga, yo le voy a coronar con mis labios, porque Él es santo, pero al mismo tiempo lo voy a invitar a mi casa, a que Él confronte. Precisamente fue lo que hizo más adelante en la cruz. Fue cerrar esa brecha, ese espacio que estaba entre nosotros y Él, toda separación que existía. Y quiero terminar este mensaje preguntándote: ¿habrá algo el día de hoy que se ha convertido en un obstáculo en nuestras vidas? Definitivamente sí. Pero ¿sabes cuál es? Si quieres, empiezo yo. El obstáculo entre mi relación y Dios muchas veces soy yo mismo, donde yo quiero ser el centro, donde quiero que Dios actúe conforme a lo que a mí me gusta. Sí, te corono y lo que quieras, pero conforme a lo que yo quiero, conforme a donde yo quiero estar. Te sirvo, pero solo aquí. Oro, pero 15 minutos al día. Tienes hasta
Y muchas veces me encuentro midiendo el tiempo, cuando una vez más es una relación. ¿Qué cosas hoy se han convertido en un obstáculo en nuestras vidas? Algo que nos está separando de la presencia de Dios. Jesús realmente tiene acceso a tu casa, a tu corazón, a cada área de tu vida. Porque una multitud puede coronarlo con su boca, mientras una habitación permanece cerrada. Me gustaría que te pusieras de pie para terminar este tiempo.